exactitud las dimensiones de los tejidos bucales y sus relaciones espaciales. Esto es muy importante porque dentro de los materiales van a ver que la precisión y exactitud de cada uno de los materiales es diferente entre ellos. Hay materiales cuya precisión para decir, ok, esta impresión que estoy tomando acá para sacar este modelito, lo necesito en yeso que mide exactamente lo mismo. Y para eso yo necesito un material de impresión que uno resista en el tiempo. Una vez que yo tome la impresión, que pueda tener a un lado la impresión y que esa impresión no le va a pasar nada, aunque pasen 2 días. Van a pasar 2 días y esa impresión se mantiene intacta y va a mantener las dimensiones espaciales que yo necesito. Pero hay otros materiales que no. Ayer les mandé un audio refiriéndose sobre el alginato de por qué no se llevaron las impresiones en las cubetas para enseñárselo a su papá. Y les dije que porque se encoge ese material. Ustedes al alginato que le ponen agua, ¿verdad? Para que se sople, para que forme una gel. Después esa gel se convierte en una gel sólida y después comienza a perder agua. Toda esa agua que vos le pusiste al inicio la va a comenzar a perder. ¿Y qué va a pasar como la esponja? Ustedes no sé si lavan trastes, pero si no lavan, esa esponja se va a quedar toda dura y tiesa ahí. Lo mismo le pasa al alginato. Y el alginato, ya vamos a ver de dónde viene. Es un objeto que viene de organismos vivos. Por lo tanto, le crece hongo. ¿Por qué? Viene de un organismo vivo, es orgánico, es biodegradable, y viene saliva pegado en ella. Ninguno de ustedes la esteriliza, ninguno de ustedes la ha limpiado todavía. Mañana mismo eso comienza a colonizar y cuando miren parece que una araña vive ahí, pero no son hongos. Y esa cubeta ya no sirve. Ya no sirve. Y no se pongan ahí ustedes, no, la lavo, lavala y tomarle una impresión a tu papá después con eso. Si no tenés el valor, no sirve, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a utilizar un material, si no son capaces de meterlo en boca de sus padres o sus abuelitos, quiere decir de que no está bien, ¿verdad? Quiere decir que algo está mal con ese instrumento, con ese material. Entonces hay que obtener una réplica en negativo, un duplicado exacto de las condiciones orales, preparaciones biológicas o situación clínica requerida. También parte de los objetivos de la impresión. En este caso, nosotros lo que queremos es tener algo con lo cual, a ausencia del paciente, poder planear un tratamiento en él, como vemos en el caso anterior. En el caso anterior, vienen ustedes, tienen los modelitos, y para hacer ese encerado necesitan ver cómo muerde el paciente, cuánto espacio hay entre la arcada de arriba y la arcada de abajo, ver las condiciones en cuántos dientes le queda aquí, cuántos dientes le faltan allá, si puedo hacer un puente, no, o si puedo hacer otro tipo de tratamiento en él. Eso es lo que ustedes planean con estos modelos. Ahora, con otros materiales de impresión son trabajos diferentes. ¿Qué características debe tener un material de impresión? Tiene que ser lo suficientemente fluido para que pueda adosarse en la superficie de todos los tejidos. ¿Qué pasa si el material es muy duro? Toda la boca es dura. Todos los tejidos en la boca son duros, como el hueso, como los dientes. No, ¿verdad? Hay tejidos que ustedes a la mínima lo pueden presionar, se van a desplazar. Y por lo tanto, si yo quiero tener una copia de esos tejidos también, yo necesito un material que sea capaz de ser suave con ellos y que no me los desplace, no me los apriete. Ustedes que así tienen el alginato en su boca es un material que tiene cierta resistencia, ¿verdad? Cuando les presionaron sentían tampoco muy duro, pero sí sentían como que empujaba los tejidos hacia arriba. Entonces el material es suficientemente fluido, pero no tanto. Por lo tanto, la precisión de copiar del alginato no es tanto. Vimos dentro del video que el otro material, el liviano, le ponían aire, se chorreaba para todos lados, pero no como el agua. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? La propiedad que tiene la miel para que no chorrea como el agua. ¿Cómo se llama eso? Viscosidad. Y la viscosidad tiene una propiedad para mantener esa forma. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tensión superficial. Es importante que vayan a dar una leidita química, muchachos. Porque hay muchos términos que yo necesito que ustedes ya conozcan, porque si no les va a costar un poco más. Tienen que mantenerse o tienen que ser suficientemente viscosos para mantenerse en la cubeta. Ya vieron que cuando no teníamos las proporciones correctas del polvo
líquido con el alginato chorrea para todos lados. Aunque la gran mayoría de ustedes mezcló bien, ya que trajeron las medidas necesarias, e incluso con las medidas se les enseñó de que hay que poner un poco más para que realmente funcione. Por eso es importante manejar las proporciones polvo líquido que debe tener en cada material. ¿Qué pasa si yo voy a una clínica y el doc viene y me dice, mira, no tengo eso en las medidas, yo al ojo? Es posible, si una vez que lleva muchos años en esto, es posible que al ojo ya manejé por la consistencia, pero obviamente el resultado puede que sea bueno o malo, entonces mejor me aseguro que va a ser bueno siempre. Y no me cuesta nada tener una pesa de gramaje en mi clínica, porque van a pesar los yesos no traen medidas, los yesos los van a pesar. Aquí les vamos a dar la pesita, te traen su tacita de hule y ahí vamos a pesar cuánto de yeso, y en una jeringa que les voy a pedir el fin de semana para el siguiente lab, o sea, de este lab que viene al otro, para poder mezclar el agua con el yeso. Si nosotros manejamos correctas proporciones polvo líquido, no importa en qué clínica yo me encuentre, en Afganistán o en la montaña, esa impresión de alginato va a ser excelente, ¿ya? No va a estar chorreando por todos lados. El tiempo de gelificación no debe exceder los 7 minutos. Ustedes se cansaron con 4 minutos de esa cubeta en la boca. ¿Cómo se va a liar? Quería vomitar otro. Ahora imagínate, había materiales que tenías que esperar hasta 15 minutos para que gelificaran antes. 15 minutos. Tenés ahí al paciente, ¿qué estoy haciendo yo 15 minutos? Bueno, media clase. Y el paciente ahí con la boca abierta y esos materiales ni olían rico, ni sabían rico, y cuando manchaban, no salían de la ropa. Entonces, han mejorado los materiales al punto de tener materiales que en un minuto ya están totalmente gelificados, que es el alginato que dice rápido. El alginato que dice rápido, cuando mira ya, lo puse en la cubeta y ya está duro. Entonces, necesitas ya haber tenido mucha habilidad para poder manejarlo, ya ser un doctor que la menea, que ya sabes que la primera va a quedar buena y ya está. No estoy esperando al paciente ahí media hora para que salga la impresión. La impresión no debe desgarrarse ni deformarse cuando se retira de la boca. A varios de ustedes como que se les soltaba un poquito el alginato de la cubeta. Ahí por allá miré un par de casos que quedaba el material pegado en la boca del paciente, ¿verdad? Muchas veces estos errores pasan, uno, por la falta de retención del alginato dentro de las perforaciones de la cubeta, que ya sabemos que para eso son las perforaciones. Y lo otro es que no le damos el tiempo suficiente de fraguado al material. ¿Qué quiere decir? Que lo quite antes de tiempo. Si yo quito ese material y todavía le falta un poquito por gelificar, él va a terminar de gelificar afuera. O cuando lo esté retirando, ese va a romper. Esa impresión ya no me sirve, porque ya no tengo las características que debe tener la impresión que vimos en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque yo, a menos de que sea un super erudito, una biblioteca, yo sé que no, esto no lo tenía el paciente, esto es un defecto del yeso. Acordar, va a agarrar los modelos y me va a hacer quién es este jodido. Y tiene esa pelota ahí, hay que operarlo. Y tal vez es una cuestión de defecto de la impresión. Cuando salen esas burbujas de aire, cuando ponen el yeso, ¿cómo creen que va a salir? Va a salir una bola en el yeso. ¿Y qué van a pensar? Que es un toro, un defecto que van a ver en patología. En patología van a aprender a distinguir defectos. Peor aún, usted tomó la impresión y me la manda a mí para que yo pueda realizar el caso, pueda ayudarle para poder hacer un plan de tratamiento. Yo le veo esas pelotas al paciente. ¿Qué digo? No, mira, que hay que operar, hay que hacerle aquí, hay que hacer. Cuando veo al paciente no tiene nada de eso. ¿Ya ven? Es una tontera, pero ponete vos en el lugar del paciente. Que llega ya a la siguiente cita y que hay que operarte, hay que hacerte aquí. Cuando lo reviso no tiene nada. Quedas como un incompetente, totalmente, solo por una mala impresión. Se dan cuenta que con ejemplos de vida diaria uno se da cuenta de lo importante que es tomar una tontera de una buena impresión. Porque a menos que ustedes tengan un paciente al mes, pues sí, sabes exactamente qué tiene y qué no tiene el paciente en la boca, te vas a acordar. Tienen que ser dimensionalmente estables hasta el momento del vaciado. ¿Qué es eso del vaciado, doctor? ¿Qué es el vaciado? Un tipo de material que es como el plástico que se pone en una máquina y entonces comienza a hacer como que presión. No, esa es una succión para secar. Cuando le ponen el yeso. ¿Cómo? La
la aplicación del yeso. Pero yo se llama vacuum, es la succión para hacer template. Eso también lo va a hacer conmigo en el último semestre para blanqueamiento. Entonces, para colocar el yeso, ustedes vienen, toman la impresión, están atendiendo al paciente, lo están endulzando, y esa impresión tiene que estar ahí, ahí en su lugar de trabajo. Ya se fue el paciente, vamos a desinfectarlo y vamos a vaciarlo. O sea, ha pasado un tiempo desde que yo tomé esa impresión hasta ponerle el yeso. Entonces yo necesito que ese material se mantenga con las dimensiones, con las primeras que tomé la impresión, se mantenga exactamente así, que el ambiente, que el frío, que el calor no me lo vaya a dañar. Y obviamente el alginato, ya vieron con lo que les dije ayer, no cumple estos requerimientos, tiene que vaciarse y no más. Vamos a ver entonces qué materiales sí me están asegurando ese tiempo, esa exactitud. Y por último, tiene que ser biocompatible. Esa es la que le ponen a todos los materiales de ustedes dentro de las características, biocompatible. No, pues sí. ¿Qué quiere decir biocompatible? Que es incapaz de generar algún tipo de reacción adversa en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente lo va a tanquear en la boca o lo va a estar usando. ¿Verdad? Entonces tenemos que evitar que el material que yo voy a ponerle le va a causar irritación constante, dolores o molestias. Imagínate que tomamos una impresión de alginato a un paciente y le da una reacción alérgica y se te inflama, y se te muere ahí por una impresión de alginato. Porque así como hay gente que es alérgica al maní, todavía no ha salido nadie que es alérgico al alginato, pues, pero sí a los guantes de látex. Y si vos no sabes, lo matás. Entonces, que el material sea biocompatible. Creo que el 99,9% de los materiales de odontología son biocompatibles, exceptuando la amalgama, que bueno, ya, la amalgama yo creo que no lo uso. Vamos a trabajar en amalgama, ¿no? En operatorio, pues sí. Entonces yo les tengo que dar un módulo de esa clase porque en operatorio a uno lo dan en amalgama. Pero no le presten atención. Vamos a hablar de dos definiciones importantes que ustedes deben de manejar en odontología. Uno, que se la he pasado mencionando bastante, que es el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo se aplica a todo material odontológico, todo. Y es el tiempo, como dice así, que transcurre desde que se mezcla el material hasta el inicio de la reacción de endurecimiento. Fraguado quiere decir que ya es un endurecimiento de un cuerpo y un material. ¿Okay? Obviamente cada material tiene un nombre diferente. Si el alginato gelifica y tengo un gel al final, entonces no fragua, gelifica. Pero dentro de definición de estos dos términos se maneja la palabra fraguado. Vean que se lo estoy diciendo. ¿Okay? Después no me vayan a poner que el alginato fragua. El alginato gelifica. Las siliconas polimerizan. ¿Okay? Van a ir viendo con cada uno de los materiales que tienen un nombre diferente su reacción final. Pero cuando hablamos de definición de lo que es tiempo de trabajo y tiempo de fraguado, es en general. Dígame, a ver. Nos va a dar esas definiciones. ¿Cómo así? La de fraguado. Y ahí no la tenés. No, o sea. Cada uno de los materiales, pues sí, pero ya a nivel más antiguo, a nivel físico-químico, son cosas que en secundaria, pero es que ustedes sepan. Por ejemplo, la palabra fraguado. ¿Qué es fraguar? En sí, definición, ¿qué significa fraguar? Endurecimiento. ¿De qué? De un yeso. ¿Por qué un yeso? Un cemento, un yeso. No está mal, pero no me está diciendo el por qué. Y no está mal, fraguado en un 100% es aplicado a los yesos, a los cementos, al concreto. Porque fraguar es el endurecimiento de una superficie por pérdida de agua. ¿Ya? Eso significa fraguar. Esa es la definición de fraguado. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con gelificación, con polimerización, con las otras definiciones que yo se las voy a decir. Pero esto es de yeso. Entonces, cuidado, se me confunden. Que ahorita les estoy diciendo definición de fraguado dentro de lo que realmente es tiempo de trabajo. No se me vayan a confundir. Lo único que les estoy diciendo es que no todos los materiales fraguan, pero dentro de la definición de tiempo de trabajo y tiempo de fraguado se va a manejar esta palabra. ¿Okay? Como el endurecimiento final del material. Dentro de la definición lo vamos a manejar como el endurecimiento final del material.
pero dentro de la definición fraguado, es una reacción neta de los yesos y los concretos. Entonces, ¿qué cosa es el tiempo de trabajo? Es el tiempo desde que yo comienzo la mezcla de el A con el B, comienzo a mezclar, desde ahí comienza el reloj, tic, 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 hasta el tiempo que me permita utilizarlo. Porque les pasó a ustedes cuando estaban mezclando el alginato que ya se le estaba poniendo duro. Eso quiere decir que el tiempo de trabajo ya pasó. ¿Y está iniciando cuál? El tiempo de fraguado, que ya es el tiempo de endurecimiento del material. Entonces, todo material tiene dentro de su prescripción, ustedes agarraban la bolsita de alginato y ahí abajo le decía tiempo de trabajo, tanto, tiempo de fraguado, hasta tanto. La gran mayoría, 3 minutos 30 es el tiempo de fraguado. Y creo que 2 minutos es el tiempo de trabajo. ¿Ya? Todos los materiales, si ustedes utilizan las proporciones adecuadas, tienen que respetar estos tiempos. ¿Qué cosas pueden modificar esos tiempos? A ver quién me dice. La temperatura. Muy bien. La temperatura nos puede modificar en gran medida esto para todos los materiales. Cuando ustedes vayan comprando materiales, van a ver que dentro de las indicaciones dice mantener refrigerado, pero dice una temperatura específica. Cuando ustedes lo compren, ¿qué es lo que le voy a decir? Métanlo en la parte donde se meten las verduras. ¿Por qué? Porque no es tan frío como el freezer y no es tan frío como para la picha allá afuera. Entonces ahí se mantienen como más o menos fresquitos. Entonces, si nosotros tenemos el material, una refri ahí bien helada, obviamente cuando yo comience a manipular el material para poder ponerlo en el paciente, si el material a mí me dice que en 3 minutos él termina su tiempo de fraguado, como esté helado, ¿cuánto tiempo va a pasar? Mucho más. Tengo que esperar más para que termine su tiempo de fraguado. Y esto es importante que lo conozcan porque a veces uno es lento trabajando. Y tal vez el asistente ya comenzó a mezclar y yo, no, todavía no. Pero si está helado el material o lo estoy mezclando de una manera fría, la loseta de vidrio es un medio por el cual nosotros retardamos o aceleramos los tiempos de trabajo. Lo puedo calentar, la puedo enfriar y sobre ella vamos a mezclar material. Entonces, al estar de loseta fría, yo me estoy asegurando que mi tiempo va a ser más largo. Y si la caliento, va a ser más corto. Entonces, ya ven por qué es la razón incluso de ser de cada uno de las cosas sobre las que van a mezclar, sobre las que van a usar. Bueno, y si es todo lo contrario, en vez de frío es calor, la reacción se va a dar muchísimo más rápido. Entonces, nos mantenemos en valores promedios de temperatura amplia. Más o menos manejan temperaturas 25 a 28 grados. Clasificación de los materiales de impresión. Aquí vamos a ver lo que vamos a ver. Ya vamos a iniciar la clase. Vamos a clasificarlo primero por el mecanismo de fraguado, es decir, el mecanismo en el cual ellos se van a endurecer. Vamos a tener irreversibles y vamos a tener reversibles. Dentro de los irreversibles dice que se producen reacciones químicas y el material no puede volver a su estado inicial. El alginato está dentro de esto. ¿Sale? Una vez que usted ya mezcló el polvo con el agua y tomó la impresión, ¿es posible volver a utilizar esa impresión en otro paciente? No, ¿verdad? Solo para ese paciente, y una vez que el material ya cumplió su reacción, que debo de hacer botarlo. Entonces es irreversible según el mecanismo de fraguado. Y luego vamos a ver un material dentro de la teoría que es reversible. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo tomé la impresión, yo puedo regresar ese material a su estado inicial para volverlo a usar más adelante. ¿Creen que eso está bien? Para usarlo de paciente en paciente. No. ¿Y cuál material puede ser ese? Ahí lo vas a ver hasta que empezó también la clase. Obviamente estos materiales que son reversibles no se utilizan para tomar una impresión en la boca de un paciente, sino para tomar moldes de modelos, para sacar un duplicado de un modelo. Entonces sí, necesito que lo pueda volver a usar. Entonces eso lo usan los técnicos. Ah, pero en los 70 sí se usaba. Ya lo vamos a ver. Yo tengo cubetas para tomar impresión con esos materiales. Son muy diferentes a las que ustedes compraron.
el siguiente laboratorio se las voy a enseñar para que vean los diferentes tipos de jugo. Entonces, dentro de los irreversibles, nosotros vamos a tener alginatos, yesos, pasta sinquenólica y elastómeros. Yeso, doctor, dentro de materiales de impresión. Sí, señores. Antes existía un yeso que era el yeso tipo 1, ¿verdad? Que ustedes no compraron yeso. Compraron tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Pero antes había un yeso que era un yeso tipo 1 para tomar impresión. ¿Te imaginas aquello? ¿Cómo sacaba? Literal, fraguaba en la boca, duro. Las cubetas no tenían perforación. Entonces, ¿qué pasaba? Ustedes sacaban la cubeta, quedaba el yeso pegado en la boca y con un cincel especial, ¡prac, prac, prac! Y después pegaban el modelo. ¿Poco tarde? Perdón, ¿con cuánta electricidad? No. Entonces, quedaba pegado en la boca y nosotros con un cincel teníamos que romperlo en sectores muy específicos para luego poder unir las piezas. Se le ponía una vaselina y se le montaba un yeso tipo 2, que es el que ustedes compraron. Y ya sacábamos un molde. ¿Sería exacto ese modelo? Estamos hablando de los 50 a los 60. ¿No? Pues no era tan exacto, obviamente estar pegando ahí con pegarlo que adentro se funciona. Pero así se trabajaba antes, de alguna manera teníamos que empezar. Y antes de ello habían otros materiales más ridículos, pero con esto empezó realmente la odontología moderna, con un yeso de impresión. Hoy ya no se usa. La pasta sinquenólica para tomar impresión. Tal vez los doctores que ya tienen más de 60 años son los que la utilizan. Hoy en día la pasta sinquenólica la utilizamos para otros propósitos, para verificar exactitud de material, ya que es un material súper fluido. Así como vieron el liviano, así es la pasta sinquenólica. El problema está de que la pasta sinquenólica es hidróxido de calcio con vaselina. Eso lo van a ver ustedes después. Ahorita lo puse. La pasta sinquenólica, lo que pasa es que al perder el agua se comienza a quebrar. Es como que vean la superficie de un río que se secó hace tiempo, que ven que se comienza a partir, se comienza a bajar. Lo mismo pasa con la pasta sinquenólica. Entonces se utilizaba para la toma de impresión de prótesis totales, pacientes que no tenían dientes, ya que era súper fluida y podía copiar todos los tejidos sin empujarlos hacia todos los lados, que es lo que queremos para una pantalla. Y luego tenemos los elastómeros, que ahí tenemos las siliconas y los poliéteres, que ya son los top de los top. Luego tenemos los reversibles, en los cuales tenemos hidrocoloide reversible, al cual se le llama agar. Agar. Y luego tenemos compuestos de impresión, que básicamente son como ceras dentales. Ustedes la cera la calientan y la enfrían y se vuelve a formar. Yo le puedo a la cera cambiar la forma y la vuelvo a calentar y va a coger la forma del molde en el cual yo la puse. Entonces, también se utilizaba un compuesto tipo cera, que lo vamos a ver, para tomar impresiones antes. Se usa comportamiento físico, y esta sí se la van a aprender como el Padre Nuestro. Nosotros vamos a dividir los materiales de impresión en elásticos y dendríticos. Dentro de los elásticos vamos a tener elastómeros e hidrocoloides. Siguieron en la clasificación anterior que teníamos elastómeros y los hidrocoloides. Entonces, dentro de los elastómeros, como ya les dije, tenemos los top de los top: silicona y poliéster. Esto que está acá, que se llama polisulfuros, es historia. Es el primer material a base de algún tipo de hule o caucho, ¿sí? Que es el que le dije que tardara 15 minutos, olía horrible, manchado horrible, manchado horrible, y por tanto se dejó de utilizar por esas razones que les acabo de decir. Y nacieron la silicona y los polímeros. Dentro de la silicona nosotros tenemos dos tipos: adición y condensación. Cada una de ellas se utiliza para motivos muy diferentes. La de adición, que es la que le pedí y la que vieron en el video, obviamente para la impresión en boca. La de condensación no, es para duplicar modelos, con la misma exactitud de la adición. O sea, de que la voy a utilizar para duplicar el modelo que el doctor me mandó. Porque van a ver que los técnicos necesitan más de un modelo para crear una prótesis y probarlo en el modelo inicial, ya que si no el modelo inicial se quiebra y me quedó mitad del trabajo.
Entonces necesitan un material que sea capaz de copiar el modelo que se mandó con las siliconas que se utilizó. Y ya vamos a ver por qué. ¿Ve? Luego tenemos hidrocoloides. Tenemos reversibles e irreversibles. ¿Por qué se llaman hidrocoloides? La misma palabra, así la dejo por dicen que son los hidrocoloides. Hidro, agua, coloide, que es una reacción en cadena coloidal, eso es físico, que se da normalmente en materiales orgánicos provenientes de las alginas. ¿Qué son las alginas? Algas. Y se llama el material alginato de las alginas. Y tiene una reacción coloidal. Y necesita de agua para que comience la reacción. Entonces, un hidrocoloide. Y vamos a tener dos tipos de hidrocoloides. El reversible, que es el agar, que les acabo de decir, y el irreversible, que es el alginato, que ustedes utilizan hoy en día. Y por último tenemos los rígidos, que son materiales que son, una vez que han fraguado, son súper duros. Y ya les dije, pasta sintenólica, y les dije cuál es su mayor problema, que una vez que comienza a perder agua, se comienza a romper. Y por último, compuestos de modelar que son como ceratotales. Uy, llevamos como 5 diapositivas, son 100. Luego las vamos a clasificar según su mecanismo de endurecimiento. Y vamos a tener unos que van a depender de un cambio de temperatura para poder funcionar y otros que van a necesitar de una reacción de dos materiales para que comience a darse una reacción química por sí misma. Así como utilizaron el alginato, que solo necesitaron polvo y líquido, agua y el alginato. Ahí sería una reacción química para transformar un polvo, o sea, un sol a un gel, ¿verdad? Y también vamos a tener lo que yo necesito calentar o enfriar para pasarlo de líquido a sólido. O sea, hay dos tipos de materiales también aquí, pero son los mismos, de los que siempre vamos a hablar, solo que los vamos a clasificar según, ya sea la temperatura, si son reversibles, si son irreversibles, ¿verdad? Si son duros, si son suaves. Entonces cada uno de esos mismos materiales se clasifican de manera diferente según la clasificación que yo tiene. Entonces vengo yo y tengo por comportamiento físico, vamos a tener hidrocoloides reversibles, nuevamente, agar. Y vamos a tener compuestos de modelar, las ceras. Necesito yo cambios de temperatura para que se vuelva líquida y para que se vuelva sólida. Y luego tenemos químicos, que yo necesito una parte A y una parte B para combinarlo y que él comience a fraguar, a endurecer. Y vamos a tener las pastas sintenólicas, los hidrocoloides irreversibles, alginato, y los elastómeros, las siliconas, los polieros. ¿Ya?